Bueno chicos, luego de el anterior ejemplo práctico que traté de presentar en forma de demo, me gustaría comenzar seriamente a hablar sobre el tema de Expresso y en Cinema 4D. Entonces, primero voy a dar una pequeña advertencia que para tomar o para sacar total beneficio de lo que vamos a ver en estos tutoriales, tenemos que tener un conocimiento previo y básico de Cinema 4D. Debemos saber qué es el Object Manager, debemos saber cómo se manejan los atributos y el Attribute Manager, por ejemplo. Debemos saber qué es un tag, debemos saber qué es un objeto. Y de esta forma es que podemos realmente avanzar hacia el mundo de Expresso y entender para qué funciona. Entonces, una vez tengamos este conocimiento, podemos acceder a Expresso y yo me voy a tomar el tiempo de explicar cada uno de los nodos. Ese es uno de mis objetivos. Hay muchos nodos que se parecen, así que no los vamos a explicar absolutamente todos, pero la idea es dar un overview técnico de todos los nodos operadores que encontramos dentro del sistema de Expresso. Entonces, lo primero que tenemos que entender para empezar a trabajar con Expresso es la diferencia entre un objeto y un comando. Internamente, Cinema 4D ve o tiene, digamos, una distinción. Este objeto, en este momento, el cubo rojo, por ejemplo, es un simple objeto, pero nuestro cubo, cuando lo hacemos editable con C, por ejemplo, eso es un comando. Esa es la distinción, esa es una distinción fundamental, porque tienen que entender que todos los objetos los vamos a poder acceder en Expresso, pero los comandos directos no. Comandos directos como por ejemplo la extrusión, de esta forma, no lo vamos a poder acceder directamente en Expresso, pero el objeto como tal sí. Entonces, ¿cómo podemos definir un objeto? Disculpen, voy a tomar agua. Podemos definir un objeto como todo lo que no es un comando directo. Esa es la forma más simple de verla y es crucial que lo comprendamos para poder entender a qué vamos a acceder y con qué vamos a estar jugando dentro de Expresso. Vamos a estar jugando con los objetos y con sus parámetros. Entonces, ¿por qué se llama Expresso? Expresso viene del término expression en inglés y básicamente lo que denota es que es como escribir un pequeño programa, solamente que lo estamos haciendo de una forma gráfica con estos nodos, y este pequeño programa va a operar sobre una data y a dar un resultado, y ese resultado es el resultado de nuestra expresión. Entonces de ahí viene el término expresión y sirve, como les digo, para lograr expandir las capacidades de Cinema 4D muy por encima de lo que la misma interfase nos permite hacer, como por ejemplo en la interfase solamente podemos mover o solamente podemos rotar el objeto, pero no podemos hacer ambas al mismo tiempo. Entonces algo tan simple como eso es lo que Expresso entra para hacer o para ayudarnos a lograr. Es muy importante entonces que empecemos a ver cuáles y cómo se agregan los objetos directamente a Expresso y qué es Expresso en sí. Expresso como tal es un tag que se lo podemos aplicar a cualquier objeto. Este objeto, por ejemplo, puede tener su tag de Expresso y la lógica que aplica para ese objeto puede vivir sobre ese tag, o también se hace
muy comúnmente se crea un objeto nulo donde se coloca el tag de expreso. ¿Por qué? Porque esto es muy importante que entiendan que vamos a estar trabajando con referencias de los objetos y no con los objetos mismos. Y aquí viene, digamos que uno de los conceptos más importantes que vamos a tener que entender, que es el input y el output. Entonces, ¿cómo agregamos un objeto? Hay varias formas de agregar un objeto expreso. Una vez que tenemos el tag y le hacemos un doble clic y nos abre nuestra ventana de expreso, vamos a ver esta ventana que se llama Expresso Editor, y vamos a ver el expool, que es donde vamos a encontrar todos nuestros nodos. Acá es donde vamos a encontrar todos los nodos, que también los voy a llamar operadores, porque quiero que los empiecen a entender como que operan sobre data. Algunos tienen data, y eso es algo que vamos a ver en el otro episodio, que será los tipos de data, que es el otro tema crucial. Entonces, por ahora tenemos nuestros operadores acá a nuestra mano izquierda, y tenemos nuestro cubo, y podemos simplemente tomar un cubo y soltarlo en la ventana de expreso. Esta sería la forma inicial de agregar un objeto. Podemos agrandar o achicar la interfase del operador. Y el otro punto importante es lo que estábamos hablando, es qué significa este lado azul y qué significa este lado rojo. El lado azul es input y el lado rojo es output. Precisamente, recuerden, ellos operan sobre data, entonces tienen una entrada, un puerto de entrada, y si le damos un clic sobre los puertos de entrada, vamos a ver cuáles son esos parámetros que el objeto nos deja acceder. Y en la salida tenemos los parámetros que nos permite sacar literalmente. Entonces vamos a ver este nodo como un contenedor, y para que vean la idea clara de que es un contenedor y que no es el objeto en sí mismo, si yo agrego una esfera, esta esfera ahora representa un nuevo objeto. Yo le puedo decir a mi nodo, acá arriba en referencias, si ven, está diciendo cube, o sea, está referenciando al cubo. Y Cinema 4D nos permite también tomar otro objeto y cambiarle su referencia. Y ahora ves que el nodo se llama sphere y no cubo. Esto lo que nos permite es separar la lógica de los objetos de forma que nuestros setups sean más procedural o que sean más programables. Entonces, ¿cómo podemos agregar los parámetros también? Ya les mostré, clic, agregamos un parámetro como display color, por ejemplo, o agregamos un parámetro como si el objeto, por ejemplo, está encendido o no. Enable, por ejemplo, la propiedad. Todos los objetos van a tener propiedades. Esas propiedades son estas que vemos acá. Todas las propiedades básicamente que tienen el círculo para poder hacer un keyframe se pueden manipular a través de expreso. Nuevamente, todo lo que es un objeto y sus propiedades, todo lo que no sea un comando directo. Entonces, en el tablet, en el tab de básico, vamos a ver enable. Enable es un switch, eso significa o está encendido o está apagado. Entonces yo puedo introducir un nodo constante, disculpa, esta no funciona acá, un nodo constante, y ese nodo constante yo le puedo decir que sea 1. Ahora yo lo conecto directamente a el enable, no sucede nada. ¿Por qué? Porque 1 significa encendido, pero si vamos al parámetro vamos a ver que ahora el círculo contiene una flecha. Esa flecha significa que este parámetro está ahora controlado por expreso y ya no vamos a poder acceder a él en la interfase. Como ven, no funciona si le hago clic. ¿Cómo va a funcionar? Si entro acá y le digo 0, ahora se apaga mi objeto. Entonces eso es muy importante que lo entendamos.
dejar, si yo agrego más parámetros, por ejemplo y yo lo cierro de esta forma, podemos tener este tipo de problemas. Y si yo lo abro, lo cierro, ves que continúa teniendo el problema. Pero si le digo alt, doble clic, hace el conform y nos deja ver todos los parámetros. Clic derecho, removemos los puertos. Entonces ya sabemos remover, agregar puertos, inputs, outputs, las referencias y los nodos. Vamos a utilizar esto para algo que funcione. Entonces ya sabemos que Expresso va a tomar prioridad por encima de nuestros controles de la interfase. Vamos a entonces hacer un grupo de nodos. Para enseñarles cómo hacer un grupo, clic derecho sosteniendo ambos grupos y le decimos convert to X group. Y ahora este grupo va a ser llamado, por ejemplo, lo podemos llamar acá en su tab basic move rot, ¿no? Que se mueve y rota. ¿Y qué es lo que va a hacer? Él va a hacer que cuando yo mueva, vamos a sobrepasar la incapacidad de Cinema 4D o de la interfase de permitirnos no poder movernos y rotar al mismo tiempo. Entonces es bastante simple lo que vamos a hacer. ¿Cómo desconectamos un nodo? Tenemos dos opciones: clic derecho y lo podemos desconectar conectando otro nodo, le podemos dar doble clic y se desconecta. ¿Qué queremos acceder? ¿Cuál es el input de la data que queremos manipular? Si estamos en este eje, vemos que esta flecha, la roja, denota nuestro eje, eje X. Vamos entonces a exponer el eje X en las coordenadas. Dos formas de exponerlas. Una, clic al input, vamos a posición X, que es nuestra coordenada. O más sencillo, como lo hace Cinema siempre, vamos a borrar ese puerto, podemos ir a nuestro objeto y ir a las coordenadas y decirle que quiero px, ok, vamos a tomarlo y lo lanzo en el input y listo, ya tengo acceso allá. Ahora necesitamos controlar nuestra otra variable, que es la rotación. La rotación en Cinema tiene estas letras HPV que vienen de hecho del cine, es heading, pitch y bank. Heading es rotar sobre tu propio eje, de esta forma. Pitch es hacia arriba y hacia abajo. Y banking es rotar, digamos, o roll, como se llama en inglés, rolling over. Entonces, habiendo expuesto las propiedades que necesitamos, podemos tomar otra referencia del cubo, pero ahora en vez del input, vamos a utilizar el output. Vamos a utilizar el output de la posición X igualmente. Entonces, la posición X la conectó a la posición X, lo que simplemente significa que cuando lo muevo, se mueve. Pero ahora la posición X también la conectó a la rotación o el heading. Y cuando ahora uso la interfase, el objeto rota. Como ven, está rotando de una forma muy errática porque Cinema 4D trabaja en radianes y no trabaja en grados. Pero ya esto lo vamos a ver en otros videos. Entonces, como vemos, esto es lo básico que tenemos que saber para aprender a controlar los nodos y para poder movernos hacia adelante. Y para hacer un review rápido, vamos a hacerlo otra vez. Agregamos un objeto nulo que va a contener el tag de Expresso. Vamos a agregar un objeto que queremos controlar. Le vamos a dar un poquito de beveling para que se vea bonito. Lo colocamos acá y vamos a tomar sus propiedades X. Vamos a tomar sus propiedades X y heading como referencia. Vamos a tomar el cubo y vamos a tomar también su posición X.
conectar la posición X a esta y ya tenemos la rotación. Ahora vamos a agregar un nodo nuevo constante con el valor que va a encender y apagar el cubo. Y ahora tenemos acá en este nodo constante valor 1, rotación y eje. Entonces conectamos los nodos, o podemos right click, hacer un grupo, right click, decirle align to grid, right click, hacer un grupo, desconectar los nodos, right click, borrar los puertos. De esta forma podemos simplemente borrar los nodos, borrar el tag y nuestro objeto está listo. Entonces vamos a movernos hacia adelante con los próximos temas y espero que esto sea de ayuda, y cualquier pregunta estoy a la orden. Gracias.